Me llamo Alejandro. Tengo 32 años. Todos los días iba a la bodega de distribución, donde me la pasaba apilando cajas. Después del trabajo, regresaba a mi departamento pequeño en Iztapalapa, que era solo mío. Los fines de semana, mi ritual era pedir una pizza barata y ver una película vieja. Hasta me gustaba esa paz, saber lo que iba a pasar todos los días. Pero por dentro, la cosa se ponía pesada. Las cuentas se apilaban más que las cajas en el trabajo. La renta atrasada ya era una bola de nieve enorme. Y el banco llamaba todos los días. Mi hermana, desempleada, dependía de mí para todo. No dormía bien, con la cabeza dándole vueltas a los números y la vergüenza de no poder. Empecé a pensar en cosas que nunca imaginé, cosas malas, solo para tomar un respiro. La desesperación me estaba asfixiando, llevándome a unos pensamientos muy feos. La cabeza me hervía. Y fue una noche en la cantina de barrio, con Rico y Beto, que la plática se fue a robar. Ellos hablaban de un panteón antiguo en Iztapalapa, lleno de placas de bronce y otras cosas de valor en las tumbas. Al principio, me pareció un absurdo, una broma de mal gusto, pero la idea se me pegó. Estábamos bebiendo, y la falta de lana, ¿qué iba a ser del día siguiente?, solo nos empujaba. La desesperación nos hizo ver aquello como una salida, por más equivocada que fuera. Ya no era solo un rumor, era un plan sucio tomando forma. La idea de robar cosas de las tumbas me revolvía el estómago. Yo no era así, no quería meterme con los muertos. Noches en vela, la cabeza dándole vueltas, tratando de encontrar otra salida, lo que fuera. Pero las cuentas, mi hermana, la vergüenza, todo eso me arrastraba para abajo. Me sentía atrapado, sin salida, como si me estuviera hundiendo en mi propia vida. Me convencí a mí mismo, solo es bronce, nadie lo va a extrañar. Pero ya sentía que iba a salir mal, incluso antes de empezar. Esa tarde, después del trabajo, me hice una sopa Maruchan. La tele estaba prendida, pasando un programa cualquiera, pero yo no ponía atención. Le marqué a mi hermana, solo para saber si todo estaba bien. Me habló de la entrevista de trabajo. Traté de sonar normal, de darle ánimos. Su voz me daba un poco de paz. Colgué con el estómago apretado. Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegaba. Llegó la noche y se sentía más pesada de lo normal. Íbamos caminando, los tenis arrastrándose en el asfalto, y el silencio era raro. No era un silencio normal de calle. Rico trataba de hacer chistes. Beto hablaba de cómo iba a gastar la lana de los adornos, pero la voz les temblaba. Cada paso mío era un peso, una lucha. Sentía la culpa apretándome, pero la idea de robar, de arreglar las cuentas, me jalaba. El portón oxidado del panteón apareció en la oscuridad, y parecía que nos estaba esperando. Yo solo quería desaparecer de ahí, pero no podía parar. El portón rechinó feo cuando lo empujamos. El ruido se fue rápido. El silencio del panteón era tan grande que lo tapó todo. Era un silencio pesado, diferente al de la calle, como si no dejara que existiera ningún ruido. Las linternas débiles de Rico y Beto apenas alumbraban, solo enseñando las lápidas viejas y unos árboles con ramas chuecas. Sentí un escalofrío en la nuca, una sensación clara de que nos estaban viendo. Intenté ignorarlo, pero el corazón me latía muy fuerte. Parecía que se me iba a salir por la boca. Rico y Beto ni se daban cuenta. Solo susurraban sobre lo que valía el bronce que iban a robar, apuntando a las tumbas más llenas de adornos. Cada paso mío era un error. El estómago se me revolvía de culpa y miedo. Nos paramos enfrente de una sepultura antigua, con una placa de bronce bien trabajada, que llamaba la atención.
de repente con un golpe seco que me hizo saltar. La placa de bronce se dio y se soltó. Rico casi se cae para atrás, agarrando el adorno pesado, y Beto apuntó la linterna al hueco que quedó. No era solo un hueco en la piedra, era un vacío oscuro, profundo, que parecía no tener fin. Un lugar que nadie debía mover. Un olor a tierra mojada y algo podrido subió, revolviéndome el estómago, y empecé a sentir miedo de lo que habíamos hecho. Y ahí fue cuando pasó un grito. No un grito de gente, sino un sonido raro que parecía venir de adentro de esa sepultura. Un sonido que no debería existir, que me congeló en el lugar. Mis amigos, Rico y Beto, soltaron la placa al suelo y salieron corriendo en pánico. Yo me quedé ahí, paralizado, solo mirando el hueco negro. Me quedé ahí, paralizado, solo mirando el hueco negro. El grito no paró. No era de gente, ni de animal, te lo juro. Era un sonido muy extraño, como un gruñido, que parecía venir de la tierra misma, y lo sentía vibrar en mis costillas, en mis huesos. Un sonido de sufrimiento antiguo, lleno de una rabia que no era normal, que hizo que el aire se pusiera helado y mi corazón se acelerara más todavía, casi saliéndose por la boca. Ese sonido retumbaba, distorsionado, como si todo el panteón estuviera gritando junto. Un aviso horrible que nadie podía imaginar, que rompía todo el silencio. Las linternas de Rico y Beto temblaban tanto en sus manos que la luz se movía como loca en sus caras blancas de miedo. Ya habían soltado la placa al suelo, pero el grito parecía que nos atrapaba ahí, sin poder movernos. Yo no sabía qué habíamos despertado, qué vendría después, y eso me sofocaba, me dejaba sin aire. Era un pánico que venía de adentro, no solo del ruido. El lamento nos partió el aire, y fue como si todo se detuviera, pero al mismo tiempo se volviera un caos. Rico soltó un «puta madre», y la palanca de fierro cayó con un golpe seco en la tierra. Beppo, soltando un grito, dejó que la linterna rodara, la luz dando vueltas como loca. No lo pensaron, solo voltearon y salieron corriendo. Vi sus siluetas perdiéndose entre las tumbas, tropezando, sus gritos de pánico mezclándose con ese lamento horrible que seguía resonando. Yo no podía moverme. Mis pies parecían pegados a la tierra húmeda, pesados. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si una mano invisible me sujetara ahí. No podía moverme. Me quedé paralizado, solo, viendo el agujero negro de la sepultura. El miedo a lo que venía era peor que el lamento. Entonces, la presión llegó, fuerte, fría, en mis tobillos, como si algo me agarrara por debajo de la tierra. La tierra alrededor empezó a temblar, a ceder. Sentí el lodo y la tierra subiendo por mis piernas, tragándome. Un olor a moho y a mis ojos estaban desorbitados, fijos en el agujero de la sepultura, que parecía soltar un aire helado. La tierra se abría más, y la sensación de ser jalado hacia abajo se hizo insoportable, arrastrándome a la oscuridad. Tenía un miedo que no podía soportar, una cosa muy real. La tierra me tragaba, y sentía las raíces gruesas y húmedas arañando mis piernas, como si algo me estuviera jalando con una fuerza contra la que no se podía luchar. El olor a podrido y a tierra mojada era demasiado, sofocándome. Intenté agarrarme de cualquier cosa en la superficie. Mis uñas solo raspaban en el lodo, pero no había nada firme. Cada movimiento era peor. La tierra cedía más, arrastrándome a un agujero oscuro y mohoso. La presión en el pecho aumentaba,
El aire se iba, y un pánico horrible me atrapó. Mis músculos ardían de tanto intentar resistir, pero era como luchar contra algo muy fuerte que no veía. A cada centímetro, la desesperación crecía, y yo estaba seguro de que algo antiguo y malo me estaba jalando y tragando. La tierra parecía tener vida, y yo era solo una presa, siendo tragado por ella. Ahí abajo, con la tierra apretándome, la oscuridad en la sepultura no estaba vacía. En el fondo de la tumba, donde la luz no llegaba, vi algo. No se veía bien, pero unas sombras oscuras, medio chuecas, se movían en la penumbra. Parecían personas deformes, con brazos y piernas largos, y me dio un frío, una cosa que no era de este mundo. Eran muchas, todas juntas, como si fueran parte de la tierra. Sus contornos temblaban. Por un instante vi ojos, ojos sin luz, vacíos, pero llenos de un hambre vieja, que me miraban muy adentro. Sin sonido, un susurro helado y antiguo me entró en la cabeza, y sentí su enojo por haber profanado. Quise pensar que era el miedo y que me faltaba el aire, pero esas sombras se me quedaron grabadas, y sabía que no era mi imaginación. Eran ellos, ahí, jalándome a su mundo, donde la muerte parecía tener vida. Apenas podía respirar. Lo que veía solo empeoraba. Su enojo se me metía, asfixiándome. El hambre en sus ojos me decía, no fue un accidente, ellos estaban esperando. La tierra no me tragaba, parecía que me estaba entregando a ellos. Yo era un metiche, ellos, los dueños de todo ahí. Un miedo que nunca había sentido me congeló. Un frío que venía de dentro, no del aire. Yo sabía que me estaban arrastrando a algo que no entendía, un lugar que no era para gente viva. No saber qué eran ni qué querían, eso era lo peor. El miedo me apretaba mucho. Quería gritar, pero la voz no me salía. La tenía atorada en la garganta. Era como si me la hubieran arrancado. Solo un grito sin sonido, desesperado, me daba vueltas en la cabeza. Un pánico que no terminaba. Mis pulmones me ardían, pidiendo aire, pero no podía ni respirar bien. El peso de la tierra encima y el shock de ver a ellos me dejó paralizado. Cada músculo de mi cuerpo temblaba sin parar, sin poder hacer nada. Mis manos, atrapadas en el lodo, intentaban moverse, pero era inútil. Yo era un títere, sin control, en las manos de algo que ni entendía. Un frío raro que venía de adentro me subía por la espalda. No era el frío de la noche, era el frío de saber que estaba jodido. El miedo era tan grande que me apretaba, me ahogaba ahí, entre la vida y la muerte. El panteón parecía mirar, en silencio, mientras yo vivía ese horror. La tierra no dejaba de subir. El lodo, frío y pegajoso, se me pegaba en el pecho, luego los hombros y hasta el cuello. Cada pedacito de tierra era un peso, una capa más que me atrapaba, como si armaran mi propia tumba. Allá arriba, el mundo se iba perdiendo. La luz tenue de la luna, antes chispa de esperanza, ahora era un puntito, casi desapareciendo. El olor a podrido y a tierra mojada me ahogaba. Sentía la tierra áspera en la piel. Fui un idiota desesperado, pensando que robar tumbas resolvería algo. Ahora la tierra me apretaba. La voz en mi cabeza me llamaba ladrón, cobarde. Me lo merecía. El pánico de que me enterraran vivo se mezclaba con la vergüenza y el remordimiento. No era solo el cuerpo lo que estaban dominando, era mi alma. Toqué un lugar sagrado, y el castigo era justo, pero muy cruel. La ambición me tiró a este infierno, y no podía huir de la idea de que yo mismo había cavado mi sepultura. La tierra me apretaba todo, sin luz ya, solo el olor a podrido y el sabor a barro en la boca.
Mis oídos zumbaban, la presión en cada parte de mi cuerpo. El mundo se volvió una tumba apretada, y yo, el difunto. El pánico era tan grande que pensé que iba a explotar. Todo me había sido tomado por completo, solo en la oscuridad, sin saber si respiraría de nuevo. No saber qué iba a pasar era una tortura. La presión paró, atrapado. La tierra no subía más. Con la cabeza fuera, boca y nariz libres, jalaba aire como loco. Ojos abiertos, vi el panteón extraño, el pasto gigante, enterrado hasta el cuello, inmóvil. Parecía una estatua de carne entre las lápidas. El frío de la tierra subía, pero el shock era peor. No morí, pero estaba vivo y preso, parte de ese lugar maldito. Intenté mover brazos y piernas. Inútil. Garganta seca. Las primeras palabras roncas. Ellos me jalaron. Lo repetía sin parar. Sin ni siquiera saber qué decía. No saber quiénes eran ellos y lo que viví me atormentaría para siempre. Yo lo sabía. Fue lo peor que me pasó, pero no el fin del infierno. El pánico de la inmovilidad era una tortura nueva, diferente a la de ser tragado. Era un blanco fácil, expuesto, esperando. El silencio del panteón pesaba. Cada sombra, la imagen de Ale, paralizado, siendo jalado por la tierra, no se le salía de la mente. El pánico de haber huido era grande, pero la culpa de abandonar al amigo era un peso peor. No podemos irnos así nada más, dijo Rico, la voz ronca, temblando. Beto estaba blanco, pero asintió. No saber qué encontrarían o qué harían ellos atormentaba cada pensamiento. La culpa de haber sido cobardes era insoportable. No se les quitaba de la cabeza. Tenían que volver, incluso con miedo de encarar lo que estaba ahí. Yo no podía mover un músculo, solo sentir la tierra fría apretándome. El grito que salió de la sepultura aún ecoaba en mi cabeza, pero ahora era el silencio lo que me mataba. Cada sombra se volvía un monstruo, y el miedo a ser jalado de nuevo no me soltaba. La oscuridad no era solo falta de luz, parecía que me observaba, pesada. El frío de la tierra se mezclaba con el miedo, entrándome en los huesos. Solo podía murmurar. Ellos me jalaron, como un loco, tratando de no enloquecer. Me dolía la cabeza, y no saber qué vendría era peor que la muerte. Estaba allí, un blanco fácil, sintiendo el pánico apoderarse de cada centímetro de mi cuerpo. La linterna de Rico cortó la oscuridad del panteón, y lo vimos. Ale, solo la cabeza fuera, enterrado hasta el cuello en la tierra fría, como un muñeco roto, sin vida. Un alivio rápido por haberlo encontrado. Pero luego vino el pánico de nuevo. ¿Ellos todavía están aquí?, susurró Beto, la voz casi desapareciendo del miedo. No sabíamos qué hacer, si acercarnos a ayudar o si correr de nuevo, con miedo de que nos jalaran también. No saber qué hacer fue un golpe en el estómago. Nos quitaba el valor. Empezamos a cavar, las uñas en la tierra fría y dura. Cada puñado de tierra parecía pesar 1 tonelada. Rico usaba un pedazo de madera que encontró. Yo solo mis manos, desesperado. El miedo de que ellos volvieran, de que nos jalaran también, no se me quitaba de la cabeza. Yo solo balbuceaba, los ojos desorbitados y vacíos. Ellos van a jalar. No los dejen. Mi voz era un susurro que rompía el silencio, dándonos más miedo. El agotamiento ya pegaba fuerte. Los brazos dolían, pero no podíamos parar. La sensación de ser observado era pesada, como si las sombras estuvieran ahí, esperando a que falláramos. Finalmente, logramos sacarme de la tierra. Me desplomé, las piernas bambas, sin fuerza alguna. Mi piel estaba toda rasguñada, sucia, y mis ojos, Dios mío, mis ojos estaban desorbitados, fijos, mirando para todos lados en el panteón, como si todavía los estuviera viendo a ellos.
No decía nada con sentido. Solo murmuraba: ellos me jalaron. De nuevo. Se notaba lo mucho que había sufrido. Parecía que aquello se me había metido muy dentro del alma. El shock me golpeó fuerte. Estaba débil, desorientado, pero al menos estaba libre de la sepultura. En el hospital, el silencio era pesado, diferente al del panteón. Médicos y enfermeras me miraban con pena y sin entender nada. No dejaba que nadie me tocara. Sentía la tierra todavía pegada a la piel, una cosa que no se me quitaba de encima. Mis ojos barrían la habitación, buscando las sombras, a ellos que me jalaron. Repetía bajito, casi un susurro ronco: ellos me jalaron. Nadie creía. Pensaban que estaba delirando, que era solo lo que había vivido. La soledad me apretaba. No saber lo que viví me separaba de todo el mundo. Volver al departamento fue una tortura. El olor a tierra mojada me perseguía, no me soltaba. Ya no puedo pisar el pasto, ni siquiera mirar una maceta. Cierro las ventanas, con miedo de que la oscuridad de la noche me llame de vuelta, de que ellos me jalen. Las noches de pizza barata y película vieja desaparecieron. Ahora solo estoy yo, sentado en la oscuridad, escuchando mi propio corazón. El miedo a la tierra se volvió mi prisión. Lo que viví me atormenta, y no saber lo que pasó me entierra vivo cada día. Rico y Beto aparecieron una vez, pálidos, silenciosos. La culpa la traían en la cara, pero el miedo a lo que me había convertido, a lo que decía, era más grande. No podían mirarme a los ojos. Se encogían cuando murmuraba sobre ellos que me jalaron. Parecían fantasmas, no mis amigos. Ese día me di cuenta de que estaba solo. Sofía intentaba ayudar, pero no entendía nada, y eso creaba una barrera enorme. Ella no veía la tierra, no sentía lo que había pasado, el sufrimiento. Me alejé de todo el mundo. Me quedé solo. Nadie jamás entendería lo que vi, lo que me atormenta sin parar. La soledad se volvió mi infierno particular. Las paredes de mi depa se hicieron un panteón personal. Yo veía las sombras moverse por los rincones. Aunque hubiera luz, no era mi imaginación, lo juro. Era real. Esas formas torcidas, los ojos vacíos, viéndome. Cualquier ruido en la noche, un crujido de la madera, el viento en la ventana, se volvía la prueba de que ellos estaban ahí, jalándome otra vez. Pero ahora, para dentro de mi propia cabeza. Ya no era solo la tierra la que me controlaba, era mi mente. Yo sentía su presencia, el mismo frío que cuando me jalaron a la tumba. No era solo el recuerdo de que me enterraron, era la certeza de que ellos estaban conmigo, atormentándome despierto, metiéndose en mis sueños. Una tortura que no acaba, algo que no me suelta. Esa noche en el panteón me cambió de una forma que ya no tiene regreso. La vida de antes parece que fue de otra persona, un recuerdo que no puedo alcanzar. Mi cabeza no deja de dar vueltas con las preguntas. ¿Qué eran ellos? ¿Qué querían de mí? Y la peor de todas, ¿siguen por ahí? ¿O una parte de ellos vino conmigo, algo que nunca termina? Lo que viví no es una herida que se cura, es una marca oscura, como un tatuaje en el alma, algo que vive de mi miedo y de no saber qué pasó. Es permanente. Mi nombre es Sebastián. Tengo 28 años y vivo solo en un apartamento chico en la colonia Roma Norte. Mi rutina está bien establecida. Me despierto temprano, preparo un café de olla fuerte y leo las noticias en mi tableta antes de salir al trabajo. Soy diseñador gráfico en una agencia de publicidad y mis días están llenos de entregas y reuniones. Por la noche, después de cenar algo ligero, me gusta ver una película o leer un libro.
buscando siempre un poco de tranquilidad antes de dormir. Después de esa invasión, mis ojos y oídos se quedaron diferentes. ¿Sabes? Cualquier ruido, una rama rompiéndose afuera o el viento golpeando la ventana, ya me pone en alerta. Me detengo, respiro hondo y me quedo esperando. Siempre esperando por algo. No sé qué es, pero siento que está cerca. Me siento culpable y una soledad pesada me oprime. Y no saber qué se llevó a Julián, esa es la peor parte. No sé qué vi, qué no vi. Solo sé que el miedo sigue aquí, un trauma que no me suelta. ¿Sabes? Diego y Miguel desaparecieron de mi vida. No aguantaron lo que pasó. Nos veíamos, pero el silencio era pesado, lleno de cosas que nadie decía. Me miraban diferente, como si yo fuera un recordatorio vivo de lo que pasó esa noche, de la invasión, de lo que le sucedió a Julián. Intento hablar, pero la voz no me sale. Es como si la culpa me apretara la garganta. La soledad es un peso enorme, y la imagen de sus manos quemadas, el miedo en su cara, eso no me deja en paz. Siento que estoy solo en esto, cargando con todo esto. Es un infierno. Me quedo mirando la ventana, rogando no ver una nube. Pero vienen, y junto con la lluvia viene la llamada. Esa llamada me congela la espina. Ya no puedo ignorarla. Contesto, y la estática me traga, ¿sabes? Pero sé que está ahí, esperando. La voz, siempre la voz de Julián, cortada, como si me siento atrapado, reviviendo esa noche sin saber qué se lo llevó. La soledad me aplasta. Intento aferrarme a la lógica, ¿sabes? Me digo a mí mismo que es mi cabeza, el trauma, el estrés. Apago el celular, lo meto en el cajón, lo pongo en modo avión. Pero entonces llueve y la incertidumbre regresa y me oprime. ¿Por qué siempre la lluvia? ¿Por qué su voz? Nadie me creería. Estoy solo en esto, con el miedo de que no sea solo mi mente. ¿Es real? Siento que me estoy volviendo loco. La culpa me aprieta la garganta y la soledad es un hoyo sin fin. Me miro en espejo y apenas me reconozco. El Sebastián de antes, aquel que reía fácil y se metió en aquella locura, desapareció. Ahora solo veo un tipo exhausto, con una mirada que no duerme bien. El trauma se me pegó, ¿sabes? Se metió bajo la piel. Ya no hay nada normal. Solo la duda de quién o qué se llevó a Julián y lo que me conecta con la lluvia. Es un infierno. En la sala, mi libro ya no tenía chiste. El silencio ya no me calmaba. Un zumbido bajito, constante, que apenas se oía, pero yo lo sentía más en la cabeza que en el aire. No era el edificio, ni la nevera, ni el vecino. Era molesto, como si viniera de adentro o de todas partes. Yo aguantaba la respiración, intentando aislar la fuente, pero no paraba. No se iba. Era como si la conexión con Julián estuviera siempre activa, un canal abierto. Intenté ignorarlo, pensar que era cansancio, pero la sensación de algo conectado, pulsando, solo aumentaba. Era un sonido que estaba en todas partes, un recordatorio constante de que no estaba solo. La incertidumbre me quitaba la paz de una manera que dolía. El zumbido, que ya me estaba irritando, vino antes que las visiones. Bultos rápidos, unas formas raras que se movían y desaparecían antes de que pudiera verlas bien. Yo volteaba la cabeza, pero solo encontraba el vacío. Me daba coraje y pensaba que me estaba volviendo loco. Pero la sensación de ser observado aumentaba, una presión que sentía, pero no veía. Algo parecía estar ahí, en el rabillo del ojo, jugando conmigo. ¿Mis ojos me engañaban? ¿O era la invasión otra vez, la cosa que se llevó a Julián
apareciendo. El trauma de esa noche, sus manos en carne viva, el pavor en su mirada, regresaba en olas de pánico. Un miedo helado me invadía y la soledad me tragaba, sabiendo que nadie me iba a creer. Luego, las cosas empezaron a moverse de lugar. No era desorden, era a propósito, y de una forma que casi no se notaba. El control remoto, de la mesita al centro al librero. Un libro de la cocina a la sala, abierto en una página cualquiera. Intentaba convencerme de que lo había olvidado, pero la frecuencia y lo específico de los objetos, un portavasos de madera, siempre en el mismo sitio, ahora en la barra de la cocina, me daban escalofríos. Nada desaparecía, solo unos cambios pequeños que me dejaban paranoico. La incertidumbre me envenenaba. Alguien entraba, movía mis cosas, no para robar, sino para mostrar que tenía acceso, que mi casa ya no era solo mía. Era la invasión, ahora dentro de mi casa. El trauma regresaba, y la soledad de no poder contarle esto a nadie me oprimía el pecho. El miedo a perder la cabeza era real. Para colmo, empecé a sentir toques en la oscuridad pesada del cuarto. Tratando de dormir, un toque frío y rápido en la nuca o en el brazo. No era el escalofrío de siempre, sino como si me rozaran dedos helados, que ni se sentían reales. Me brincaba en la cama, con el corazón a mil. Miraba para todos lados, con los ojos bien abiertos, pero no había nadie. Solo la oscuridad, pesadísima. ¿Sería mi propio miedo? La sensación era muy real. Un frío que no venía del aire, sino de algo de afuera que se metía en mí. Como si esa cosa que se llevó a Julián estuviera ahí, probándome, recordándome que estaba presente. La incertidumbre me mataba poquito a poquito. Cada toque era como un piquetito. Era la invasión otra vez. La soledad me apretaba, convirtiendo mi cuarto en una jaula. El trauma regresaba con todo, y el miedo de volverme loco me paralizaba. Pero lo peor, lo que de plano me tumbó, fue el olor. De la nada, en la sala, tratando de volver a la normalidad, ese olor. Tierra mojada, húmeda y pesada, con un fondo de quemado, un tufo dulce y nauseabundo que parecía meterse en todo, hasta en mí. No llovía, nada se quemaba. Aparecía fuertísimo por unos segundos, llenando el aire. Luego se iba de repente, dejándome asqueado. El aire se ponía pesado, luego se limpiaba, pero el olor se me quedaba en la cabeza. Cada vez que surgía, yo revivía todo en mi mente. El panteón, la noche de lo que pasó, las manos de Julián en carne viva, la tierra removida, ese olor a muerte y a cosa echada a perder. Era un trauma viviente. Mi casa, que se suponía mi refugio, se volvió un infierno personal. El olor me perseguía como si fuera la marca de esa cosa, mostrándome que todavía estaba ahí. La incertidumbre me hacía enloquecer, y el miedo de no escapar, de ser el siguiente, me paralizaba por completo. La soledad de cargar esto solo me aplastaba. La voz ya no era solo por teléfono con la lluvia. Empezó a surgir en el aire, un susurro bajito que casi no se oía, llamando mi nombre. Sebas. Era la voz de Julián, la que yo conocía pero distorsionada, como si viniera de muy muy lejos o de mi propia cabeza. Y junto con ella el olor, ese tufo a tierra mojada y quemado, que antes iba y venía, ahora se quedaba. Se pegaba en el depa, en la ropa, en la piel. Yo intentaba abrir las ventanas, pero no servía de nada. Era como si el olor saliera de mí o del propio aire. La soledad me ahogaba. Yo caminaba por la casa, intentando encontrar la fuente, pero no la había. La voz y el olor estaban por todas partes, invadiendo todo lo que sentía. Me sentía atrapado, rodeado por el recuerdo vivo de esa noche, de lo que pasó. El miedo era real.
La incertidumbre de qué era esa cosa y si yo sería el siguiente me carcomía por dentro. Ya ni podía respirar bien. Era el infierno, y no era solo en mi cabeza. Empezó en el cuerpo. Primero, una quemazón extraña en las palmas de las manos, igual que a Julián. No había herida, pero sentía como si hubiera agarrado algo al rojo. Luego venían los rasguños, pequeños, finos, como si unas garras invisibles me hubieran jalado de noche. Me despertaba con ellos, sin recordar nada, solo el dolor ardiendo en la piel. El miedo se hizo físico, ¿sabes? Cada músculo de mi cuerpo se ponía tenso, esperando el siguiente golpe que nunca llegaba. Pero sentía que vendría. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Cuando cerraba los ojos, veía la cara de Julián, paralizada por el miedo, y sentía el olor a quemado aún más fuerte. Era como si la invasión no fuera solo de la casa, sino de mí mismo. Mi cuerpo se volvió un mapa de un trauma invisible. Sentía que me estaban carcomiendo por dentro. Una violencia silenciosa que nadie percibía, deshaciéndome cada día. La incertidumbre de qué era aquello me comía, y la culpa me pesaba como plomo, quemando por dentro. Empecé a evitar espejos. No podía verme. En mi reflejo no era yo, sino un extraño de ojos hundidos, piel pálida y pánico puro. Pero lo peor, ver a Julián. Su cara, paralizada de miedo, aparecía encima de la mía, un fantasma pegado a mi imagen. Veía sus manos quemadas y las mías con marcas invisibles. Una tortura. Intentaba desviar la mirada, pero el espejo me jalaba, forzándome a encarar la culpa. Mi cabeza se estaba deshaciendo. Hablaba solo, respondía a preguntas inexistentes. La soledad, una pared de cristal, golpeaba en ella sin ser escuchado. Ya no sabía qué era real. La invasión no era solo de mi cuerpo, sino de mi cabeza. Sentía perder el control, cada pedazo de mí soltándose. El miedo constante, la incertidumbre de quién era o en qué me convertía, me carcomía. El trauma se volvió un espejo roto, mostrando 1000 pedazos de una pesadilla. Ya no aguantaba estar ahí. El depa, que se supone era mi refugio, se convirtió en una jaula. Cada rincón parecía observarme. La voz de Julián, antes un susurro, ahora retumbaba en las paredes, llamando mi nombre, más fuerte, más claro. El olor a quemado y a tierra mojada era tan fuerte que me daba náuseas. Quise salir, abrir la puerta, pero una fuerza que no veía me jalaba de vuelta. Era como si las paredes se estuvieran cerrando, aplastándome. Corrí a la ventana, pero afuera la lluvia caía sin parar, y yo sabía que la voz estaría ahí, en el teléfono, esperándome. No tenía dónde ir. La soledad era un peso físico, me atrapaba, me sentía rodeado, acorralado. Las manos me ardían de nuevo, y los rasguños aparecían, incluso sin tocarme nada. Era la invasión completa, no solo de mi mente, sino de mi espacio, de mi vida. El miedo de ser el siguiente, de acabar como Julián, era real, lo sentía. La incertidumbre de lo que me estaba reteniendo ahí, de qué era esa cosa, me estaba volviendo loco. Estaba atrapado y no había escape. Era mi propio infierno particular y yo era la única víctima. Estaba atrapado, sin salida. Era mi infierno particular y yo era la única víctima. Entonces lo vi, no era persona ni animal. Una mancha oscura en la esquina del cuarto, donde no debía haber nada. Una sombra sin forma, que se movía. El aire ahí se puso más pesado, más denso. Intenté gritar, la voz no me salía. Mis ojos no se desviaban, como si esa cosa me tuviera agarrado. Y entonces vino el sonido.
No era un susurro de Julián, sino un grito, agudo, distorsionado, que parecía salir de mi cabeza y al mismo tiempo de todos los rincones del depa. Era el grito de alguien en llamas, un sonido de puro terror, la misma agonía que imaginé que Julián sintió. Mis manos se empezaron a quemar de nuevo, más fuerte que nunca, y sentí un olor horrible a carne quemada. La sombra pareció crecer, estirarse, viniendo hacia mí. No podía respirar, no podía moverme. Era el miedo más puro, y no saber qué era aquello me paralizaba. Yo sabía que era él, o lo que quedaba de él. La invasión era completa. La sombra se estiró, viniendo hacia mí. No podía respirar, no podía moverme. Un miedo puro, y no saber qué era aquello me paralizaba. Yo sabía que era él, o lo que quedaba de él. La invasión era completa. Entonces sentí una presión helada, como una garra que no veía, apretando mi muñeca. No veía nada, pero el dolor era real, perforando la piel, como si mis huesos estuvieran siendo aplastados, ¿sabes? El grito en mi cabeza se transformó en un susurro, pero no era Julián pidiendo ayuda. Era una voz ronca, profunda, que parecía venir de un lugar que no existe, de un agujero, y susurró: «Eres el siguiente». El sonido me desgarró la cabeza. Mis manos me ardían, las palmas en llamas. Sentí el olor a carne quemada aún más fuerte. Una soledad que me tragaba. Yo estaba ahí, solo, con esa cosa sujetándome, jalándome hacia la oscuridad. El trauma de esa noche, la culpa, todo explotó. Yo vivía lo que Julián vivió. No saber qué vendría después me daba un miedo terrible. Sentí mi cuerpo ser arrastrado, sin fuerza para resistir, directo a la sombra que me tragaba. Era el fin. La garra me jalaba hacia la sombra, la voz ronca susurrando. Entonces un destello, una luz blanca, tan fuerte que me quemó los ojos, me cegó al instante. Fue un flash. Solté un grito de dolor, puro dolor. La garra desapareció de mi muñeca. Caí al suelo, desorientado, con los ojos ardiendo, sin ver nada. El olor a quemado seguía ahí, pero no saber qué era esa luz me dejó en pánico. Ciego, en el suelo, la soledad me tragaba. ¿Qué era aquello? ¿Qué me salvó? ¿O solo me dio un respiro? Me quedé ahí, tirado, respirando con dificultad, el corazón latiendo demasiado fuerte. Ese frío de la sombra desapareció de repente, sin siquiera avisar. Ya no sentía la garra, solo en suelo helado y el olor a humo. Mis ojos me ardían, pero lo que me daba más pánico era no saber. ¿Por qué paró? ¿Por qué me soltó? El miedo no se fue, solo cambió de forma. Ahora era un vacío espantoso, una soledad que dolía más que la quemadura. ¿Qué había pasado? Me tardé un rato en poder moverme. Intenté abrir los ojos, pero era como si tuviera arena caliente en ellos. El olor a humo todavía estaba fuerte, pegado a mí. ¿Sabes? Yo temblaba, no de frío, sino de un choque que venía de dentro, un miedo que no se iba. ¿Qué fue aquello? ¿Qué pasó? Yo solo quería que todo parara. Mi cabeza daba vueltas, y la única cosa que sentía era la soledad y la certeza de que algo muy malo acababa de suceder de nuevo. Luego, de repente, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, ¿sabes? Ya no se oía el ruido de la lluvia, ni mi propia respiración parecía hacer ruido. Era como si el mundo se hubiera detenido. Solo podía escuchar mi corazón latiendo, martillando en el pecho, y el zumbido en mis oídos. Ese silencio era peor que cualquier grito. Me sofocaba, me dejaba solo con el miedo y sin saber qué se había desvanecido en la oscuridad. Ese silencio tan pesado me rompió por completo. No podía quedarme ahí. Tenía que salir de ahí,
Ya. Me levanté medio en automático, tropezando, con los brazos estirados al frente, intentando sentir algo que me guiara. No veía nada, solo la oscuridad que se me pegaba todavía. Cada paso era un riesgo. Podía caerme en cualquier momento. El pánico me empujaba, una fuerza bruta que me decía que corriera, que huyera de lo que fuera que estuviera ahí, ¿sabes? No saber qué se había ido y la soledad me hacían querer gritar, pero no salía nada, solo la desesperación. Me estaba arrastrando, todavía ciego, cuando escuché un golpe fuerte, seco, que venía de algún lado. Parecía en la puerta, pero yo no sabía dónde estaba la puerta. El corazón me dio un brinco, un susto que me hizo parar a mitad de camino, dejándome aún más solo en la oscuridad. Güey, ¿quién era? ¿Qué querían? El miedo a que me hubieran encontrado o a quién podría estar del otro lado era casi tan malo como lo que acababa de sentir. Te juro, no saber qué era me carcomía por dentro. Solo quería que fuera un sueño, poder despertar y que todo esto hubiera sido solo una pesadilla. El golpe en la puerta me jaló. Me arrastré, aún ciego. Cada paso era un esfuerzo. Llegué a la puerta, abrí medio a ciegas sin ver quién era. Enfrente, la silueta del vecino, don Ernesto Soto. Me miró y su cara era de puro susto. Mis ojos debían estar horribles, las manos ardiendo, los rasguños visibles y el olor a humo pegado a mí. ¿Sabes? Él no entendió nada. Solo me miraba con lástima y confusión. Intenté hablar, pero solo salió un gruñido, un sonido sin sentido. La soledad me tragó por completo. Nadie me creería. Solo verían a un loco. Era la invasión final, la de mi propia cabeza. Fui a parar al hospital. No sé cómo llegué, solo recuerdo flashes. Los doctores me miraban raro, atendiendo mis ojos que ardían como fuego, y mis manos en carne viva, con marcas que parecían de garras. Me hacían exámenes, un montón de preguntas, pero no encontraron nada. Nada que explicara las quemaduras, los rasguños, la ceguera temporal. Choque extremo, dijeron. Estrés postraumático severo. Alucinaciones. Sus palabras fueron un golpe. Loco. Eso era lo que estaban diciendo. Que todo lo que vi, todo lo que sentí, no era real. Que me lo había inventado. La desconfianza creció. No solo en ellos, sino en mí mismo. ¿Será que me estaba volviendo loco? No saber qué era se volvió una celda en mi cabeza. La soledad pesaba demasiado. Un secreto que nadie lograba entender. Había sido invadido de una forma que la ciencia no alcanzaba, y ahora estaba atrapado ahí, solo con lo que pasó y el miedo. Me regresaron a mi depa. No tenía a dónde ir. El lugar, que se suponía era mi rincón, se volvió un infierno. Cada sombra, cada crujido de la madera en el piso, cada reflejo en la ventana. Todo parecía tener la cara de esa cosa. El olor a tierra mojada y a quemado, aunque débil, estaba pegado en las paredes, en mi piel. El silencio era un grito, pero yo sabía que no estaba solo. La invasión había dejado marcas invisibles en todo, transformando mi casa en una jaula. La culpa apretaba. Veía las manos de Julián en carne viva, una y otra vez. No saber qué vendría en la noche me mataba. ¿Y la soledad? La soledad era un eco que llenaba cada pedazo de este vacío. Pasaron años después de eso, muchos años, pero la cabeza no se apaga. La pregunta siempre es la misma. ¿Qué era esa sombra? ¿Qué se llevó a Julián? ¿Qué causó ese destello que me salvó? Nadie sabe. Y esa falta de respuesta, carnal, eso me carcome por dentro. Es la peor cicatriz. Vivo solo, encerrado, sin saber qué es, y eso me come. El miedo a que esa cosa regrese, a que la invasión no haya terminado, es real. Cada lluvia que golpea la ventana me hace temblar. El olor a tierra mojada me arrastra de nuevo a ese día. Y a veces, cuando llueve,
Suena el teléfono y juro que escucho su voz, la de Julián, solo un susurro. Lo que pasó se volvió parte de mí, una sombra que no me suelta. El verdadero horror no es morir, es no poder vivir en paz.